tardes. Eh, Espero la hayan pasado bien hoy en el KCD. Mi nombre es Jorge Gómez, yo soy arquitecto de software en Cisco, trabajo en la parte de Customer Service, ayudo mucho a clientes, sobre todo en la parte de Data Center, en cómo crear nubes privadas, en la parte de automatización. Y en esas charlas que he tenido con mis clientes está mucho la parte de cómo yo integro un clúster de Kubernetes a mi red. Y desde ese entonces me gustó mucho la parte de networking y hoy quiero compartirles a ustedes una charla muy enfocada a la parte de networking. El nombre de la charla es cómo simplificar el caos que tiene una topología multicluster utilizando una solución llamada Cluster Mesh. Entonces espero sea de su agrado. Va a haber una parte teórica espero sea de 20 minutos y después de eso va a haber un demo donde muestro cómo yo puedo crear con Cilium, que es un proyecto del CNCF, una aplicación multicloud. Entonces lo primero, antes de hablar de multicluster, tenemos que preguntarnos por qué queremos una topología multicluster. Entonces existen varias razones. La primera, la resiliencia. Yo tengo aplicaciones que son demasiado críticas y quiero tener varias copias de la misma aplicación, tal de que si la copia 1 falla, pues mis clientes puedan consumir la aplicación desde la copia 2. Muy cercana a esa está la parte de la latencia. Aplicaciones que son consumidas en diferentes partes del mundo, pues quiero ponerlas lo más cerca al cliente posible para aumentar esa experiencia de usuario. El aislamiento, hay aplicaciones que son demasiado críticas y yo no quiero compartir el mismo clúster entre la aplicación que es crítica y la aplicación que no es no crítica. Y por último, hay servicios que yo quiero compartir, servicios que yo quiero que todos mis clústeres consuman, como la parte de monitoreo. No la voy a replicar en todos los clústeres, lo pongo en un clúster local y dejo que todos los clústeres consuman esa aplicación desde ese clúster central. ¿Cuáles son los retos? Los retos desde el punto de vista de networking. ¿Qué consideraciones debo tener? Entonces, como he dividido la charla, lo he dividido en dos patrones de tráfico, que es algo que utilizamos mucho en la parte de redes. Esto no es una nomenclatura muy específica de Kubernetes, sino de data centers. Y empezamos con lo que es la parte del North-South. North-South es el tipo de tráfico que entra o sale de mi data center. Entonces, como vemos en pantalla, vemos dos clusters. He replicado mi aplicación tanto en el cluster A, cluster B, como yo decido a qué aplicación o a qué cluster yo consumo mi aplicación. A eso lo llamamos el North-South. El segundo tipo de tráfico es el East-West, que es el que se queda dentro de mi data center o el que se queda entre los clusters de Kubernetes. Entonces, ¿cómo yo hago esa interconexión entre dos clusters de Kubernetes? ¿Qué consideraciones yo debo tener desde el punto de vista de networking? El primero, la CNI. Entonces, para los que no están familiarizados, el CNI significa el Container Network Interface y es el elemento o un plugin que yo tengo instalado en mi clúster de Kubernetes que permite que pods dentro del mismo clúster se puedan comunicar entre ellos. Existen varios CNIs y existen diferentes modos de operación de un CNI. Está el nativo, el ruteado y el overlay. Y vamos a ver cómo funciona cada uno cuando es relevante. Estamos en una charla de networking, entonces es importante qué subnets o qué CIDRs yo le he dado a cada uno de mis clusters. Entonces tengo CIDRs para lo que son los pods, para lo que son los servicios y los CIDRs o las subnets que yo le asigno a los nodos como tal. Y por último, seguridad, bastante importante. Cuando yo tengo esta intercomunicación entre dos clusters, que puede ser entre dos nubes, entre dos regiones, pues yo quiero encriptar ese tráfico, yo quiero estar seguro que me estoy comunicando con el servicio que me quiero comunicar. Entonces empecemos con el tipo de tráfico North-South, cómo yo puedo alcanzar esto. Entonces, como les dije, North-South es cuando yo tengo mi aplicación duplicada, como acá la aplicación 1, la aplicación 2, la tengo duplicada, expongo esa aplicación o esas aplicaciones en un ingress o en un gateway API. Ese ingress o ese gateway API lo expongo con un load balancer y cómo yo decido que un cliente consuma la aplicación desde el clúster A o la consuma desde el clúster B. Existen dos opciones muy familiarizadas y vamos a examinarlas uno por uno. La primera, que es enrutamiento utilizando Anycast. No sé, aquí alguien ha escuchado algo de protocolos de enrutamiento, OSPF, BGP, ¿no? ¿No le suena algo? BGP, OSPF, ok. ¿Cuál es el truco acá? Yo tengo la aplicación en el clúster A y en el clúster B. Este ingress lo expongo con un load balancer y el truco es exponerlo con la misma IP. Va a ser la misma IP. Y después yo simplemente confío en los protocolos de enrutamiento para anunciar esa IP. Tal de que, por ejemplo, si nos miramos este router o este equipo de red acá, él va a ver dos caminos. Él se da cuenta que esa IP está por este salto o por este salto. De tal modo que si un cliente o un usuario desde Estados Unidos quiere consumir esa aplicación,
él va a preferir el camino más corto, que es el clúster de Estados Unidos. Si es un cliente o un usuario de Europa, él va a preferir el clúster de Europa. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de approach? Que si yo tengo un problema, por ejemplo, el clúster B queda fuera de servicio, pues simplemente este router deja de recibir esta ruta y él simplemente redirecciona al clúster de Estados Unidos, le da esa alta disponibilidad. Esto es algo que pues yo lo puedo hacer si yo tengo, como por decirlo así, la capacidad de controlar mi red en un despliegue on-prem. Si es en la nube, pues yo no tengo la capacidad de yo jugar con la infraestructura de red de la nube. En esos casos yo utilizo soluciones embebidas de la nube, como son los CDNs. Un ejemplo muy bueno es Multicluster Ingress de GCP, donde es exactamente lo mismo. Yo expongo en diferentes clusters, en diferentes regiones, la misma IP y dejo que mis usuarios lo consuman desde el lugar más cercano. Es una opción muy buena si es dentro de la misma nube, o sea, Cluster A y Cluster B están en Amazon. Si son diferentes nubes, eso será un poco más retador porque no es posible integrar este tipo de soluciones. La otra opción es utilizando DNS. ¿Cómo funciona con DNS? Pongámonos en los zapatos de este cliente. Este cliente, cuando quiere consumir la aplicación, él pone una URL. Lo primero que hace esa estación, esa estación tiene que resolver por DNS a qué IP pertenece esa URL. Él habla con el servidor DNS y en el servidor DNS yo tengo dos entradas. Dice que para esa URL está la IPX y la IPY. Entonces, la responsabilidad de decidir a qué clúster irme depende del servidor DNS. El servidor DNS puede estar configurado con diferentes tipos de balanceo de carga. Puede ser en ubicación geográfica, él mira la IP de origen y si a usted de Estados Unidos, le va a dar la IP más cercana a Estados Unidos. Puede ser algo que llamamos round robin, que es primero esta IP, luego la otra IP y así sucesivamente. Entonces, pero toda la inteligencia o quien decide a qué IP escoger depende del servidor DNS. ¿Cuál es la desventaja de utilizar DNS? Es cómo funciona DNS como tal. Esta resolución de URL-IP no es algo que pase cada vez. Normalmente esa resolución queda cacheada en la máquina del usuario y hasta que esa entrada expire se vuelve a generar un nuevo request DNS. Entonces puede ser, por ejemplo, que este cliente se haya casado con la IPY, este clúster queda fuera de destino, fuera de servicio, este cliente va a seguir usando esta IP hasta que esa entrada expire y él vuelva a generar un nuevo request DNS y le resuelva la IPX. Entonces es la desventaja que tenemos con DNS, que es cómo funciona DNS, no hay mucho que podamos hacer ahí. Segundo, si bien los servidores DNS monitorean constantemente estas IPs para decir si esta IP es válida o no válida, muchas veces lo único que hacen es enviar paquetes a la IP y no consideran si la aplicación, los pods, los servicios están saludables. Entonces no considera realmente toda la aplicación Cloud Native. Es una de las desventajas de la parte del DNS. Y eso fue todo por la parte del North-South. Ahora vamos a ver en la parte de East-West, cómo yo tengo interconexión entre clusters de Kubernetes. Entonces, la primera pregunta, porque es una pregunta que mucha gente se hace, es ¿por qué yo voy a querer que dos clusters de Kubernetes se comuniquen entre ellos? Y un ejemplo muy claro es cuando yo tengo aplicaciones stateful, como sean bases de datos, y miremos el ejemplo que tenemos en pantalla. Tengo un cliente, el cliente se comunica con el clúster A, decidió ir por el clúster A, él está modificando una base de datos, pero por alguna razón este clúster A queda fuera de servicio. Entonces él se va a comunicar con el clúster B. El cliente va a esperar que si se comunica con esa base de datos, vea la misma información que él está viendo en el clúster A. Para el cliente esto debe ser completamente transparente, si un failover. Entonces yo tengo que tener un tipo de sincronización entre los dos clústeres, tal de que en un escenario de failover yo pueda ver la misma información. Es un ejemplo muy común. Segundo, alta disponibilidad. El cliente decidió irse por el clúster A. Por alguna razón, los pods en el clúster A se están reiniciando, tengo un upgrade, hay un problema con los nodos. Yo debo tener una opción de saltar del clúster A al clúster B si yo tengo pods saludables en el clúster B. Es una de las razones o uno de los escenarios para yo realmente tener ese tipo de comunicación entre dos clústeres. Normalmente, en la mayoría de soluciones que me proveen esa comunicación entre clúster, lo que yo hago es definir servicios globales. Entonces yo digo, este servicio está definido en el clúster A y en el clúster B, lo voy a definir como global, significa que los pods en ambos clústeres hacen parte del mismo pool de balanceo de carga. ¿Cuáles son los requerimientos para yo poder definir un servicio como global?
El primero, yo ser capaz de descubrir servicios en clústeres remotos, la primera. Segundo, yo tener conectividad entre los pods, ya sea una conectividad directa o una conectividad entre gateways o proxies. Y la última, yo tener confianza común. Si estoy utilizando certificados, los pods del clúster A deben ser capaces de creerle a los certificados que yo tengo en los pods del clúster B. Entonces vamos a ver uno a uno estos requerimientos para ver cómo yo los puedo cumplir con las soluciones que tengo en Kubernetes. Entonces, la parte de descubrimiento de servicios. Como dije, el clúster A se quiere comunicar con los pods del clúster B, pero el primero tiene que saber qué hay configurado en ese clúster B, qué tipo de servicios hay configurados, qué tipo de endpoints hay configurados. Y acá entra a jugar un nuevo componente en mi arquitectura de Kubernetes, que lo llamamos el Mesh Control Plane, que es el que me va a permitir hacer esta intercomunicación entre los clústeres. Dependiendo de la solución, puede ser la misma CNI, también puede ser un Service Mesh, pero existe un componente que se va a encargar de descubrir información remota de otros clústeres. Muchas de estas soluciones utilizan este tipo de consideración que llaman namespace sameness. Y ellos dicen, si yo tengo dos clústeres que voy a intercomunicar y en esos dos clústeres tengo el mismo namespace, yo voy a considerar ese namespace como el mismo dominio autoritativo. Va a ser exactamente lo mismo. Si tienen el mismo nombre y están dentro del mismo namespace. Y luego, así como yo tengo en deployment de un clúster normal, utilizo DNS para descubrir servicios. No sé si están familiarizados con la sintaxis de este registro DNS, que se utiliza también en clústeres locales, que yo utilizo el nombre del servicio, el namespace del servicio y el dominio del clúster. Entonces, si yo genero un request DNS desde este clúster, lo que voy a hacer es que voy a ser capaz de descubrir pods tanto locales como remotos. Y eso es lo que utilizan la mayoría de soluciones para poder descubrir IPs tanto locales como remotas. Eso en la parte de descubrimiento de servicios. Ahora en la parte de conectividad hay dos approaches. La primera es red única, la segunda se llama red múltiple, que ya la vamos a ver. ¿Qué llamamos red única? Red única es cuando los pods se pueden comunicar entre ellos directamente. Cuando yo envío un paquete IP de un pod a otro pod, esa comunicación va con la IP asignada a cada uno de los pods. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Primero, cuando las CIDRs o las subnets que yo le asigné a los pods no se sobrelapan entre ellos, cuando yo no tengo ningún tipo de nateo entre los pods y cuando no utilizo ningún tipo de proxy. Cuando yo tengo eso, desde el control plane se va a ver algo así. Si yo voy a un servicio, ya sea en el clúster A o en el clúster B, voy a ver que para ese servicio, y no sé si se ve ahí, tengo tanto la IP asignada en el clúster A como la IP asignada en el clúster B. Esa comunicación es completamente directa. ¿Cómo yo tengo ese tipo de comunicación? Que es como la parte más complicada, la parte de la infraestructura, de cómo yo permito que esas IP se puedan comunicar directamente. Hay diferentes tipos de approaches o hay diferentes escenarios. Un escenario muy común es cuando yo tengo la comunicación entre la misma nube, en este caso AWS con AWS, o puede ser Google con Google, o puede ser Microsoft con Microsoft. En esos casos utilizamos una tecnología o un feature que tienen esas nubes llamado el peering. Y lo que hace el peering es que hace que esas redes en las cuales están desplegados los clústeres se vean entre ellas. Así de sencillo. Y utilizo una CNI en modo nativo. ¿Qué significa una CNI en modo nativo? Significa que la IP de los pods es completamente ruteable en la IP de los nodos. Entonces los pods se pueden comunicar directamente entre ellos porque son enrutables en su VPC local y los VPCs se pueden comunicar entre ellos. Es una forma muy sencilla y una forma que se utiliza por defecto cuando yo despliego en la nube. El otro tipo de approach es cuando yo tengo dos nubes completamente diferentes. En este caso Amazon y Google. En este caso yo no puedo hacer un peering entre ellas, no existe esa opción. En ese caso lo que yo hago es crear un túnel VPN. En un túnel VPN lo que yo hago es creo una conexión encriptada, un protocolo de enrutamiento encima y le digo, oiga, si usted quiere alcanzar AWS, mándelo por este túnel, o desde AWS digo, oiga, si usted quiere alcanzar Google, mándelo por este túnel. Así de sencillo. Y en ese caso o en ese tipo de escenario se utiliza una CNI encapsulada o una CNI overlay. ¿Qué significa overlay? Significa lo siguiente, que si un pod se quiere comunicar con otro pod, y lo vemos en este paquetico que es un paquete IP, la parte gris es los datos, la parte azul oscuro son los headers IP. Cuando este paquete sale del nodo, lo que yo hago es ponerle otro paquete IP encima, que va a ser la IP de los nodos, tal de que la red, la nube,
solo tiene que enrutar la IP de los nodos, así de sencillo. Y es algo que realmente la mayoría de CNIs utilizan por defecto, que es encapsular tal de que la infraestructura, ya sea infraestructura on-prem o sea la nube, solo se encargue de enrutar la IP de los nodos. Tipos de protocolo de enrutamiento, de protocolos de encapsulación hay varios. El más común, el que más se usa es VXLAN y es realmente las formas más sencillas de tener conectividad entre nodos o entre clusters. Esa fue la parte de la red única. Ahora vamos a la red múltiple. En la parte de la red múltiple es cuando por alguna razón yo no puedo tener comunicación directa entre los pods. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque por alguna razón la subnet que yo le asigné tanto al clúster A como al clúster B es la misma. Y puede pasar, porque normalmente uno crea el clúster, uno utiliza parámetros por defecto y cuando se da cuenta en el futuro, oiga, tengo que interconectar estos clústeres, ¿cómo hago para interconectarlos si tengo la misma subnet? En ese caso utilizo red múltiple y red múltiple significa que la comunicación de pod a pod no es completamente directa, sino yo tengo un proxy o un gateway en la mitad. Entonces, ¿cómo se vería desde el punto del control plane esa conexión? Se ve de esta forma. Veo que si voy a un servicio en el clúster A, los endpoints en el clúster A tienen la IP del clúster A. Pero si me quiero comunicar con un endpoint en el clúster B, no veo la IP del clúster B, sino veo la IP de este East-West Gateway. Entonces es bastante importante este East-West Gateway. Lo interesante es que no lo controlamos nosotros, sino lo va a controlar el control plane, ya sea la CNI o ya sea el mesh. Entonces, como llamamos un packet wall, se ve de la siguiente forma. Este pod se quiere comunicar con este pod. El servicio le dice, oiga, primero tiene que comunicarse con el East-West Gateway. Pero el East-West Gateway, él sabe que él no es el destino de ese paquete. Él va a mirar unos headers, si es comunicación HTTP, mira el hostname, si es comunicación TLS, mira el CNI, y él dice, me llegó el paquete a mí, pero yo veo que usted se quiere comunicar con este servicio. Ratings Acme SBC Cluster Local. Yo conozco ese pod localmente, le voy a forwardear ese paquete al pod. Y así ese es el rol del gateway, de simplemente recibir un paquete, examinar headers y mandárselo a su destino. Ese es el rol. Y es un deployment bastante sencillo porque no tengo que considerar si las redes son diferentes, simplemente pongo los gateways en la mitad y el gateway se encarga de hacer como ese enrutamiento. ¿Qué soluciones yo tengo disponibles en la parte del CNCF? Existen soluciones basadas en CNI, que simplemente es que la CNI tiene esa capacidad de hacer intercluster, como es utilizando Cilium o como es utilizando Calico, o existen Service Mesh, que Service Mesh pues tiene otro propósito un poco diferente, pero me permite esa habilidad de yo poder interconectar clusters. La diferencia es que cuando yo utilizo Service Mesh, puedo utilizar tanto red única como red múltiple. Y eso era todo por la parte teórica. Ahora les quiero mostrar un demo de cómo yo puedo hacer esto de una forma muy sencilla, utilizando Cilium, que es un proyecto del CNCF. Y el demo, esta es la arquitectura del demo. Entonces tengo dos nubes, tengo Amazon, tengo Google. He creado subnets en ambas nubes. Las he conectado mediante un túnel VPN, utilizando las soluciones nativas. Entonces, desde la red de Amazon yo veo Google y desde Google yo veo la red de Amazon. Y encima creo unos clusters de Kubernetes utilizando las soluciones nativas. Tengo EKS y tengo GKE. Como CNI de ambos clusters he utilizado Cilium y puse esta aplicación que es una aplicación bastante, mucha gente la utiliza como para demos, que es un product page, que es un catálogo de libros, una aplicación multiservicios. En la parte de Amazon he desplegado todos los tiers de la aplicación, el product page, el details, el review, el ratings, pero en Google simplemente he desplegado los últimos dos tiers, la parte de reviews y la parte de ratings. Lo que yo quiero hacer con Cilium es lo siguiente, quiero definir el servicio reviews como global, tal de que cuando product page quiere obtener los reviews, él los puede obtener tanto de Amazon como de Google. Eso es lo que vamos a llegar a hacer y vamos a poder jugar con ese balanceo de carga de una forma bastante sencilla. Antes, obviamente, estamos utilizando Cilium, entonces primero quiero darles como una breve introducción a Cilium y cómo es la arquitectura de Cilium. Entonces Cilium se ve de la siguiente forma, es una CNI, como la mayoría, o un CNI plugin, como la mayoría de CNI plugins corren como un pod de Kubernetes. Entonces existe un pod llamado el agente, y el agente va a reaccionar a eventos de la API y a eventos del CNI, y cuando él ve un evento lo que hace es configurar un programa eBPF. La parte del eBPF acá realmente lo pongo como cultura general, porque para ustedes como usuarios no les importa si es eBPF o es un IP table,
pero para que sepan que Cilium utiliza eBPF y al utilizar Cilium es bastante efectivo y es bastante escalable. Está la parte del operador que hace tareas globales. Acá me faltó decirles que en la parte del Cilium Agent yo tengo un Cilium Agent por nodo porque él se encarga de hacer las reglas de cada nodo, mientras que a diferencia de la parte del operador, él hace tareas globales. Una tarea muy común es la parte de asignar IPs a los pods. Y ahora vamos a ver la parte del cluster mesh. Entonces tengo un cluster mesh acá, tengo dos clusters, se ve, en cada nodo tengo el Cilium Agent, globalmente tengo un operador, y lo primero que hace Cilium con este comando, que es, no sé si se ve allá atrás, es simplemente Cilium Cluster Mesh Enable. Él lo que hace es, el approach que toma Cilium es el siguiente, él dice, yo no quiero que ustedes, si usted quiere conectarse conmigo y quiere obtener información de que yo tengo configurado acá, por favor no obtenga esa información de mi API de Kubernetes, sino yo voy a crear mi propia API, la cual yo la sincronizo directamente desde la API de Kubernetes. Es una forma más segura, él no quiere exponer toda la API, sino pone una API más pequeña llamada el Cluster Mesh API y la sincroniza con el operador. Y eso es lo primero que se hace. Lo segundo que se hace es interconectarla. Se hace con este comando. Entonces yo le digo, por favor, conecte desde este origen hasta este destino. Y lo que va a pasar ahí es que los agentes empiezan a conectarse con esa nueva API de los clústeres remotos y empiezan a traer ese tipo de información. Entonces, les voy a mostrar acá cómo está. Como que hay un delay. Entonces, generar esa API, esa nueva API toma bastante tiempo, la verdad. Entonces, ya lo hice, ya había creado esa API. Acá lo que yo puse fue el status, lo hice desde GKE y él me dice, oiga, esa nueva API que se creó ya está arriba y se puede conectar mediante esta IP. En la parte de Amazon, exactamente lo mismo. ¿Y qué es? Ya está arriba porque tomaba bastante tiempo. Entonces, ya está arriba esa IP, ya para que los clústeres remotos se puedan conectar. Y el siguiente paso, como les dije, era era hacer la conexión. Y esperemos que funcione. Entonces, ahora lo que va a hacer es, si bien yo le digo que se conecte desde EKS a Google, Cilium va a hacer la otra conexión automáticamente desde Google a EKS. Esto toma más o menos 2 minutos para que tenga toda esa información. Pero mientras tanto, les voy mostrando un poco qué es lo que yo tengo configurado por acá. Entonces, si pongo acá un kubectl get pods -a context EKS. Entonces miremos qué tengo configurado en EKS. Tengo configurado en la parte de kubesystem toda la parte de Cilium, como en el Cilium Agent, el operador, la parte del cluster mesh, y en la parte de default tengo todos los tiers de mi aplicación. Como les dije, en Amazon tengo configurado absolutamente todo. Ahora, si miro qué tengo en Google, vamos a ver que en la parte del default tengo menos cosas. Como les dije, en Google solo tengo la parte de ratings. Creo que sí. En Google solo tengo el ratings y el review, y bueno, tengo la parte del control plane de Cilium. Miremos a ver cómo va esto. Bueno, acá ya quedó conectado. Interesante de Cilium es que a pesar de que yo ya los conecté, yo tengo la capacidad de definir qué servicios son globales y qué servicios no son globales. Aquí lo tengo acá en la presentación. Utilizando anotaciones en los servicios, como ven acá, yo puedo decidir si un servicio es global o no es global. Por defecto, pues creé los servicios no globales. Lo que voy a hacer es voy a habilitar esa anotación para que mi servicio se vuelva global. Antes de eso les quiero mostrar cómo funciona mi aplicación como tal. Mi aplicación funciona así. Entonces voy a hacer acá un kubectl get gateway. Como les dije, mi aplicación estaba expuesta con un gateway API. Entonces Entonces esta es mi aplicación, es una tienda de libros. Lo interesante acá es que cada vez que yo refresco, acá abajo me dice quién atendió esta solicitud.
pero acá no se ve. Pero acá se ve que la está haciendo Amazon. Amazon es que me está sirviendo este tipo de request. Lo que voy a hacer es, pero otra vez me devuelvo, qué pena. Entonces siempre la está sirviendo Amazon. De hecho, mejor lo agrando acá. Entonces siempre Amazon lo está sirviendo. Ahora lo que va a hacer es definir esa aplicación como global y la va a atender tanto Amazon como Google. Entonces voy a ir a la definición de mis servicios. La habilito como global en IKS y en Google. Vuelvo a aplicar esos manifiestos. Y si bien yo puedo ir al control plane y verificar que en ese pool de servicios tengo una IP en Amazon y una IP en Google, pues la mejor forma de verificar eso es simplemente refrescando mi aplicación. Si voy acá, ya, ahí funcionó. Si ven, ahora está atendida desde Google. Lo interesante también, la versión que yo tengo Google es diferente, por eso se ven las estrellas, la versión 2, por decirlo así. La versión que tengo Amazon es la versión 1, entonces él está haciendo un balanceo de carga. Algunos requests quedan en Google, como este. Ahora todos en Google, ahora en Amazon. Estoy haciendo ese balanceo de carga automáticamente entre Google y Amazon. Algo interesante que yo tengo en Istio o en Cilium, qué pena, es que yo puedo decidir en dónde irme. Y depende, de hecho, del caso de uso. Y este caso de uso es muy particular. Si el request llegó en Amazon, ¿por qué razón yo tengo que irme hasta Google? Eso me genera demasiados costos, ¿no? Tener que irme por el VPN, tanto Amazon como Google me cargan por la cantidad de tráfico que entra o que sale. Entonces, en algunos casos no tiene tanto sentido yo hacer este tráfico entre nubes. Yo puedo definir una cierta preferencia. Y luego con este label llamado afinidad. Cuando yo le digo que la afinidad sea local, él va a preferir pods locales antes que los pods remotos, a menos de que no tenga ningún pod local. Entonces lo voy a poner. ¿Y qué es? Y si vuelvo a refrescar acá, va a ver que siempre es Amazon. La única razón en que él prefiera irse hasta Google es cuando no vea ningún pool local, porque digamos se está reiniciando, se está actualizando. En ese caso, él va a preferir irse hasta Google. Y eso lo puedo simular fácilmente escalando la réplica que yo tengo en Amazon. Entonces acá lo que hago es, esa réplica en Amazon la pongo en ceros. Entonces ya no tengo pods en Amazon. Entonces cuando llegue el tráfico acá, él va a ver, oiga, por más de que usted me dijo que la afinidad era local, yo no tengo nada acá, me tengo que ir hasta Google. Y eso es lo que va a pasar ahora. Si yo refresco esto varias veces, siempre va a ser Google. Y eso era lo que quería compartirles, como la facilidad que yo tengo con Cilium con 3 comandos de interconectar los clusters, de compartir esa información de control plane, de crear reglas de redes y de cómo yo puedo también con ese tipo de anotaciones definir si quedarme en la nube donde llegó el request o ir hasta el clúster remoto. Y bueno, espero hayan al menos aprendido algo nuevo hoy de Cilium y lo fácil que es, y pues si tienen preguntas es el momento.